Buenas tardes. Hoy se han dado más pasos para la aprobación de los presupuestos de la comunidad, los del año que viene. En un Consejo de Gobierno extraordinario se ha dado luz verde al techo de gasto y se han presentado las cuentas. Pero todavía quedan varios movimientos parlamentarios para tener cerradas las cifras. Y eso pasa por el apoyo de las Cortes. Rubén Hernández. Los presupuestos presentados hoy son los más altos de la historia de Castilla y León, más de 15.000 millones de euros que ahora mismo están en el aire porque sí o sí el gobierno en minoría de la Junta necesita pactar para sacarlos adelante, tanto los presupuestos como el paso previo, que es el techo de gasto. Los precios han bajado en septiembre y la inflación se sitúa en el 1,5% y esta moderación se debe principalmente a la bajada en alimentos, en ocio y cultura y también en el transporte. Enseguida les contamos más detalles. Hoy se ha aprobado la transferencia de 200 millones a las comunidades autónomas para que pongan en marcha un nuevo bono del alquiler joven. Ayudas de 250 euros mensuales para los menores de 35. Enseguida vemos cómo han recibido la noticia los destinatarios. Tan solo un día después de que el Senado rechazara la reforma legal que reduce las penas a presos etarras, porque cuenta los años que pasaron en cárceles de Francia, hoy el Congreso se ha opuesto a ese movimiento y la ley se mandará al BOE directamente. Andrea Altelarrea. Sí, la mesa del Congreso ha considerado que el Partido Popular ha intentado utilizar una triquiñuela para echar atrás esta ley saltándose todos los procedimientos legales. Primero, por entender que ese rechazo de la mayoría del Pleno significaba directamente un veto y segundo, por no haber interpuesto previamente una enmienda de totalidad. Casi el 40% de las mujeres de Castilla y León viven en el medio rural. Hoy es su día. Veremos cómo dinamizan la economía de los pueblos y no solo con trabajos vinculados al campo. El mundo rural me apasiona. Que es mi pueblo, es el de mi abuela, mis bisabuelos, el de la familia. El campo, vamos, siempre me ha gustado mucho porque me gusta estar en contacto con la naturaleza. En el tiempo, hoy jornada marcada por los cielos grises y por la lluvia, y mañana más de lo mismo, Sergio. Pues sí, María, mañana se nos van a extender las precipitaciones por toda la región, como veremos en el mapa, y serán muy abundantes, especialmente en el sur de Ávila y de Salamanca, donde tendremos alerta amarilla por acumulaciones que pueden superar los 40 litros por metro cuadrado. A punto de cumplirse el plazo que marca la ley, hoy se ha convocado un Consejo de Gobierno extraordinario en Castilla y León para avanzar con los presupuestos de cara a 2025. La Junta ya ha aprobado el techo de gasto y estas son las cifras que plantea para las cuentas del año que viene. 15.000 millones o, lo que es lo mismo, un 3,5% más que lo que se ha gastado este año. El próximo paso lo veremos mañana en las Cortes, Rubén. Aquí en las Cortes, María, mañana se inicia el trámite parlamentario para debatir cuando toque el techo de gasto, que es el primer examen al que se va a tener que enfrentar el gobierno de Alfonso Fernández Mañeco para intentar aprobar estos presupuestos. Unas cuentas que, tal y como están planteadas, son las más altas de toda la historia de Castilla y León, más de 15.000 millones de euros y de ellos unos 5.000, el 40% para sanidad. Sin embargo, no es esta la consejería que más va a haber aumentado su presupuesto, porque eso le corresponde a Agricultura y Ganadería. Estas son algunas de las cifras de estos nuevos presupuestos. Las nuevas cuentas apuestan claramente por los servicios públicos. 8 de cada 10 euros de las consejerías se destinan a las políticas sociales. Sanidad superará por primera vez los 5.000 millones de euros, pero el mayor crecimiento, con más de un 9% respecto a las cuentas vigentes, se lo lleva Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Eso refleja claramente el compromiso con el medio rural. Cuentas que también reflejan la cooperación con el municipalismo, un enfoque a mejorar la conciliación familiar. 20 millones de euros al bono nacimiento, 26 millones de euros para los comedores escolares, 11 millones al bono concilia, 9 millones para el programa Crecemos. Apoya a los jóvenes con 244 millones destinados a políticas de vivienda. Frente a los exabruptos y la imposición del Gobierno de España. Lo que necesitamos es más financiación y menos políticas de ataque. Y todo ello con nuevas bajadas de impuestos. Es plenamente compatible bajar impuestos
con el hecho de que más personas trabajando, más personas pagando impuestos, la recaudación pueda aumentar. Lo que lo sitúa en un escenario realista. Para afrontar los desafíos de futuro de Castilla y León. Y que recoge las reivindicaciones de los agentes sociales. Se lo decíamos, esta vez va a ser necesaria una negociación con los grupos parlamentarios de Castilla y León para que salgan adelante esas cuentas. Y el PP, la verdad es que no lo tiene fácil. ¿Cuál es entonces la intención del presidente de la Junta, Rubén? No lo tiene fácil, pero pase lo que pase, el presidente de la Junta ha asegurado que su intención es agotar el mandato y, por tanto, si estos presupuestos finalmente no salieran adelante, eso no significaría el fin de la legislatura. Aún así, Alfonso Fernández Mañueco le ha pedido al resto de partidos, a los partidos de la oposición, que tengan la mente abierta y que no planteen líneas rojas de cara a unas negociaciones que se quieren iniciar cuanto antes. No es una cuestión de peajes. No es una cuestión de exigencias, es una cuestión de altura de miras, de pensar en las personas de Castilla y León, de ser capaces de dejar nuestras posiciones, líneas rojas, posturas irrenunciables. Yo creo que hay que sentarse con una mente abierta para poder llegar a un acuerdo. La oposición considera que con el anuncio de estos presupuestos y por la manera en la que se ha hecho se esconde la intención de un adelanto electoral en Castilla y León. El PSOE cree que Fernández Mañueco está preparando su relato para convocar elecciones, argumentando que no tiene apoyos suficientes para aprobar las cuentas. Primero elaboro los presupuestos y luego busco diálogo con los grupos parlamentarios. No hay quien se lo crea. Mañueco está débil, está debilitado política y parlamentariamente hablando. Necesita una excusa. También ha hablado hoy sobre los presupuestos el secretario de UGT en Castilla y León. Se ha referido además a las palabras de ayer del portavoz de Vox. Gallardo aseguró que si el PP hace caso a los sindicatos, no tendrá el apoyo de su formación. Faustino Temprano ha pedido a los grupos de las Cortes un apoyo que considera clave para desarrollar los últimos acuerdos del diálogo social. El señor Gallardo, una vez más, pues mete la pata. Pero no obstante mete la pata, sino de que el señor Gallardo se tiene que dar cuenta de una vez por todas que el diálogo social no es ni para UGT, ni para comisiones obreras, ni para los empresarios. Es para ayudar a todos los ciudadanos de Castilla y León. Yo creo que las declaraciones del señor Gallardo son una excusa más. Tres coches de la Guardia Civil pidiéndonos identificación por haber venido a un hotel pagado con dinero público en el que se alojan a 100 inmigrantes ilegales. El portavoz de Vox en las Cortes denuncia con este vídeo que la Guardia Civil le ha identificado tras acudir a los exteriores de un hotel en Brazuelo, en León, donde la ONG ACCEM atiende a un centenar de inmigrantes. Gallardo, acompañado de otros representantes de Vox, califica de auténtica vergüenza que se gasten millones de euros en fomentar, dice, el efecto llamada. Los migrantes procedentes de Canarias llevan atendidos desde el pasado 3 de octubre allí, en esta localidad leonesa. Y otro de los asuntos de la política regional que sigue pendiente de resolución es el de las primarias del PSOE de Castilla y León. Dicen desde aquí que siguen sin noticias de Ferraz. Pero mientras tanto, hoy hemos sabido que Luis Tudanca va a comenzar mañana mismo una ronda de actos por la comunidad. La intención es reunirse con la militancia. No sabemos absolutamente nada de Ferraz. No nos dejan votar de momento, pero nadie puede impedir el debate. En tanto, Ferraz decide cuándo y con qué procedimiento nos devuelven la oportunidad de votar en primaria. Tudanca comienza esta semana una ronda de asambleas abiertas por todas las agrupaciones socialistas de nuestra comunidad autónoma que así lo deseen. Nuevo choque entre Congreso y Senado, y una vez más a cuenta de la reforma legal que reducirá las penas de los presos etarras. Después de que la votación saliera adelante, con el apoyo también de PP y de Vox, ayer el Senado dio la ley por vetada y la devolvió al Congreso. Pero hoy, solo 24 horas después, en la Cámara Baja han anunciado que la norma va directa al BOE. Andrea Altelarrea.
Sí, es la decisión que ha tomado la mesa del Congreso. Ha rechazado que la ley fuese vetada en el Senado. Considera que el resultado de la votación de ayer fue una no aprobación de la ley, pero no un veto. El vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha acusado al Partido Popular de haber intentado utilizar una triquiñuela para echar atrás esta ley. A la par, el Congreso va a rechazar también la tramitación de una propuesta del Partido Popular que contempla que los etarras no arrepentidos no puedan presentarse a las elecciones. El PP propone que los condenados por terrorismo que no pidan perdón no puedan formar parte de las listas electorales. Porque no puede haber nadie en las instituciones democráticas que pretenda mantener viva la memoria de una banda terrorista y justificar su actuación violenta y criminal. Cuenta con el respaldo de UPN y Vox, aunque con reservas. Que llega tarde y mal por insuficientemente a aquello que pretende. El Congreso rechaza la tramitación porque se opone el PSOE junto al resto de sus socios de investidura. Porque la razón y los fines son otros. Usar a las víctimas contra el presidente y el Partido Socialista porque no soportan que estén en el gobierno. Pretenden ustedes ganar mediante ilegalizaciones lo que no consiguieron por las urnas. Los populares reprochan al PSOE que impida que en este hemiciclo se debata de nuevo la aplicación de una directiva con la que los presos de ETA pueden descontarse los años de cárcel cumplidos en el extranjero. ¿Saben por qué lo hacen? Lo hacen porque esa medida forma parte del pacto encapuchado que tienen ustedes con Bildu. El PSOE y sus socios han hecho que la mesa del Congreso descarte que vaya otra vez al Pleno, después del rechazo a la reforma de la mayoría del PP en el Senado. Lo que hubo es una votación en contra de una ley, pues muy bien. Como no hay veto, al boletín oficial. Así la Cámara Baja la envía al BOE para su publicación. Se confirma la tendencia a la baja de la inflación. En septiembre el IPC se sitúa en el 1,1% en Castilla y León. Esto quiere decir que los precios solo han subido un 1,1% en el último año, algo menos que la media nacional. Pero mes a mes también se va notando esa bajada. Ahí lo ven, en septiembre con respecto a agosto los precios han bajado un 0,7%. Los alimentos han bajado un 0,3%, principalmente empujados por un menor precio en frutas y en los aceites. Pero también hay otros consumos que nos cuestan menos este mes. Por ejemplo, en ocio y en cultura la bajada es del 4% y el transporte nos cuesta un 1,7% menos. No sucede lo mismo con el calzado. Ha subido en septiembre, pero si nos fijamos en la tendencia anual, refleja una gran caída de hasta un 11%. Precisamente en esa radiografía del año, ¿cuáles son los productos que más han subido? La vivienda, el alcohol y el tabaco, y los hoteles y los restaurantes nos salen un 4% más caros que, por ejemplo, en diciembre del año pasado. El precio de los alimentos ha bajado, así lo indica el IPC. ¿Qué van a bajar? Han subido todo. Yo no estoy notando nada absolutamente en la compra. Los consumidores parecen no notar la diferencia, pero ¿y a la hora de comprar aceite? El producto más caro hasta la fecha. Según los datos, ha bajado casi un 3% en el mes de septiembre. Dice que ha bajado el aceite, pero si yo no, es que no lo noto nada. No, algo ha bajado, pero bueno. O sea, el aceite no ha bajado nada, ha bajado muy poquito, para nada. El chocolate, que todo ha subido. Eso es. ¿Y qué pasa con el chocolate? El chocolate está muy caro. Es el producto que más ha subido, seguido de otros como los zumos, las verduras o las patatas. Yo no me acuerdo ya de cuando las patatas eran un precio normal. Por eso algunos buscan opciones para intentar ahorrar un poco. Hacer la compra una vez a la semana y tenerlo más organizado para reducir el gasto. Cuanto más organizado, más puedes planificar el ahorro y mejor gestionas el dinero. Trucos que los consumidores ya se han acostumbrado a hacer para poder llegar más desahogados a final de mes. Los datos del IPC también reflejan que alquilar una vivienda cada vez es más caro. Concretamente es un 2,3% más caro que el año pasado. Sube el precio, sube la oferta y sube la demanda también, lo que ha llevado al hartazgo con manifestaciones como la del pasado domingo. Por todo ello, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy un bono joven dedicado a las personas jóvenes, pero también la Junta de Castilla y León ha puesto en marcha un plan de la vivienda que le detallamos a continuación.
El Gobierno da luz verde al bono del alquiler joven. 200 millones adicionales a cargo del Gobierno de España. De los que Castilla y León recibirá casi 11, lejos de los 22 millones recibidos en la anterior convocatoria. La insatisfacción que produjo aquel reparto en el año 22, que en ese bono joven llegó a 3.827 jóvenes de los 16.082 que habían pedido la ayuda. Este año, con la mitad de cuantía, se quedarán fuera muchos más. Ahora lo que hacemos es sumar otros 1.900, pero deja fuera a otros más de 10.000. Este bono del Gobierno supone 250 euros al mes para jóvenes de entre 18 y 35 años y convivirá con la ayuda del alquiler de la Junta, quien tendrá que gestionar ambas. Si quiere colaborar con la política de vivienda de las comunidades autónomas, que son las competentes, pues es que las sienten en una mesa para coordinar las ayudas. Y a lo mejor no tiene que haber dos ayudas, las de las comunidades autónomas y las del Gobierno. A lo mejor tiene que haber una sola coordinada. Eso no lo ha hecho y sigue sin hacerlo. Solo las de la Junta ya tienen un presupuesto que supera los 40 millones de euros y el año pasado llegaron a 18.500 personas. Se podrá ser beneficiario de ambas. Son compatibles con un límite de un 75% del importe de la renta, pero repito, en una compatibilidad compleja y complicada para el ciudadano y para las propias administraciones. En la última convocatoria, 1 de cada 3 beneficiarios de la ayuda de la Junta era menor de 36 años. Pues en ese contexto y después de que este fin de semana viéramos a los jóvenes echarse a la calle para protestar por la situación de la vivienda, hoy queremos hablar con la presidenta del Consejo de la Juventud de Castilla y León. Ella es Sandra Ámez y ya nos escucha. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Comentábamos antes esas manifestaciones del fin de semana. Los jóvenes han protestado, quieren que se les escuche. ¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan cuando quieren alquilar o comprar una vivienda? Por ejemplo, ¿cuánto dedican los jóvenes de Castilla y León a pagar la renta? Pues el principal problema al final para el acceso a la vivienda no es el alto coste del precio, ¿no? Una persona joven de Castilla y León tiene que destinar en torno al 60% de su salario solo para el coste del alquiler, sin contar otro tipo de suministros. Si sumamos, por ejemplo, el coste de luz, gas, agua, nos vamos a que una persona joven le quedarían a final de mes 70 euros para hacer frente a la cesta de la compra y otro tipo de costes que podamos tener mensuales. Por lo tanto, las cuentas no nos dan a la hora de poder emanciparnos y vemos como la capacidad de ahorro también de las personas jóvenes es insuficiente para la realidad que tenemos actualmente del mercado de la vivienda. Sandra, ¿cómo se valora desde el Consejo de la Juventud esas medidas que ha puesto en marcha el Gobierno central? Un bono para el alquiler de 250 euros mensuales. Es decir, ¿creen que es la solución o apoyan las voces que aseguran que eso solo va a hacer que los arrendadores puedan incluso subir más los precios? Pues creemos que al final es una medida insuficiente. Hablando en datos, solamente beneficia a un 1% de toda la población joven a nivel nacional, por lo tanto es una medida insuficiente que no palia de ninguna manera la situación actual del acceso a la vivienda de las personas jóvenes. Además es una medida, ¿no?, que se impulsa como fomento de la emancipación, pero realmente te piden estar emancipado previamente, por lo tanto no cumplen su función inicial. Creemos que hay que ser valientes, impulsar políticas valientes que realmente palien la situación actual de las personas jóvenes de la vivienda, y puede ser controvertido, pero uno de ellos puede ser regular el precio de la vivienda, porque al final vemos que se está especulando con iniciativas como la del bono alquiler joven, que, como digo, solamente beneficia a un 1% de toda la población joven. Y una última cuestión, ¿cuál sería después la manera adecuada de gestionar esas ayudas? Porque esa gestión depende del Gobierno autonómico, de la Junta. Sí, las competencias las tienen las comunidades autónomas a la hora de gestionar ese bono del alquiler joven, pero eso, como decía Pedro Sánchez, ¿no?, va a dar 200 millones repartidos entre las distintas comunidades autónomas, y la comunidad simplemente repartirá ese dinero entre las personas jóvenes. Igual el objetivo inicial era que las comunidades autónomas impulsasen una mayor cuantía, ¿no?, o sumasen una cuantía mayor a esas ayudas, ese dinero que va a dar el Gobierno nacional, pero en muchas comunidades no es así, no se apoya con mayor cuantía económica y al final es insuficiente la partida que hay para la cantidad el número de personas jóvenes que lo necesitamos por nuestra situación precaria de acceso al mercado laboral, por nuestros bajos salarios, y son muchos los aristas que podríamos analizar de por qué apenas un 15% de personas jóvenes en Castilla y León nos podemos emancipar.
Pues Sandra Ámez, presidenta del Consejo de la Juventud de Castilla y León, muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Es difícil siempre para todos comenzar algo nuevo, ¿no? Pero lo importante es apoyarnos y desde ahí colaborar unos con otros y buscar nuevas iniciativas que supongan que los negocios que ponemos en marcha realmente perduren y que sean de relevancia. Son una parte fundamental de nuestros pueblos, pero todavía ocupan un pequeño porcentaje al frente, por ejemplo, de las explotaciones agrarias. Hoy se celebra el Día de la Mujer Rural y nos acordamos de las que trabajan en el campo, sí, pero no solo eso. Las mujeres rurales tienen un papel socioeconómico clave en nuestra comunidad. Casi el 40% de ellas viven en el medio rural, pero no solo trabajan en el campo y en la ganadería, sino que también se atreven a emprender, ya que el 70% de ellas tienen menos de 65 años. Ellas generan riqueza, pero sobre todo dan vida a nuestros pueblos. Soy Leticia, soy agricultora y soy mujer rural. Y me siento como una sanmigueleña más. Me han acogido, me han tratado fenomenal. Hay espacio para todos y no hay por qué hacinarse en las ciudades. Y se lo tomó al pie de la letra. Dejó su piso en el centro de Madrid para montar su propio restaurante en Nava del Rey. Estuve ejerciendo de publicista 11 años allí, empezar a hacer catas de chuletas en mi casa y tal. Lleva tan solo 3 meses abierta y además todo es de la tierra. Sí, toda la plantilla es de Nava del Rey. Estamos súper orgullosos de tener producto local. Orgullosa también Águeda. Mezcla sus estudios de historiadora del arte con su don con el violín. Crear unas rutas que tuvieran como hilo conductor la música para descubrir el patrimonio. Dejó Valladolid hace muchos años y ya no piensan volver. Gracias a estas iniciativas, pues creo que damos un valor a estos lugares. Y si hay un lugar por excelencia, aquí es nuestro campo. Estuve estudiando en Palencia 4 años y ya me dediqué a cuerpo y alma a esto. Y es que a veces tiran las raíces. Mi padre falleció cuando yo tenía 14 años. Para encargarme del legado familiar, pues lo llevo junto con mi madre y con mi tío. El mundo rural me apasiona. Rey, que es mi pueblo, es el de mi abuela, mis bisabuelos, el de la familia. El campo, la naturaleza, los animales. Que hacen que existan mujeres rurales que vuelven al pueblo. El 80% de las mujeres que pasan por un cáncer de mama consiguen superarlo, pero es clave en ese sentido detectar los tumores a tiempo y por eso se trabaja en la prevención. Hoy en Salamanca se abordan aspectos como ese o como el día a día de las pacientes después de la enfermedad. En Castilla y León se diagnostican cada año 5.000 casos de cáncer de mama. Cada persona es un mundo, pero todas comparten una sensación. Lo más difícil es el momento que te lo dicen. Eso es lo que te da una sensación, te crees que te vas a morir y ya está. Aunque ha mejorado mucho, el tratamiento sigue siendo un paso complicado. Piensas cuando los tratamientos, que se te cae el pelo, todo eso es muy duro. Con la ayuda de la asociación, con la ayuda de muchísima gente, pues yo me encuentro mucho mejor ahora. Bueno, estoy increíblemente bien. En el laboratorio se insiste en tratamientos cada vez más personalizados y menos tóxicos, aunque lo fundamental sigue siendo reducir todavía más la mortalidad. La combinación de estos nuevos fármacos con los anteriores o otros distintos que están apareciendo están aumentando la esperanza de vida. Y la supervivencia, afortunadamente, va generando nuevas necesidades que hay que atender. Genera estas nuevas necesidades, por ejemplo, recuperación de la vida laboral. La humanización del proceso y ese anhelo de vida plena sigue estando a la cabeza de las peticiones de quienes han superado un cáncer de mama. En España, según el INE, mueren entre 3 y 5 niños por cada 1000 nacidos. Es lo que se conoce como muerte perinatal. Abarca desde la semana 22 hasta los 28 días posteriores al nacimiento. Sin embargo, los hospitales lamentan que en España todavía hay una falta de registro. Estos son unos datos que comparados con los países de nuestro entorno no son buenos y son claramente mejorables. Por desgracia, pues siempre va a haber casos, pero sí se pueden minimizar. Países como Inglaterra, Escocia y Países Bajos que gracias a estrategias nacionales han logrado reducir estas cifras. Solucionar el problema que tenemos de la infradeclaración entre la semana 22 y la 26, que en todos los hospitales existan protocolos
de estudio de las causas e investigación de la mortalidad perinatal, la autopsia y el estudio de la placenta. Sí que es muy prevenible toda muerte asociada a la patología placentaria. Los expertos piden poner el foco de atención en síntomas que escapan a su control, como son los movimientos del bebé. Es muy difícil porque es verdad que no todos los fetos tienen el mismo movimiento. Hay fetos más tranquilos, hay fetos más activos. Deberíamos tener en torno a 10 movimientos, detectar en torno a 10 movimientos por hora o como mucho cada 2 horas del feto. Y aunque en muchas ocasiones son falsa alarma, en un porcentaje de ellos sí que se detectan complicaciones. Asociaciones como Mamanita y los propios hospitales trabajan para ayudar a las familias durante el duelo. Las Cajas Rurales de Castilla y León estamos donde tú quieres estar. Tu trabajo lo quieres en tu tierra y tu negocio en el mundo entero. Juntos hacemos realidad los sueños. Tú crees en el futuro y nosotros en ti. Nueva reunión esta tarde entre trabajadores de Bimbo en Valladolid y empresa y pocos avances en la negociación. Eso sí, lo que hemos sabido es que la huelga que estaba prevista para mañana se ha desconvocado. El comité de empresa de la factoría de Bimbo en Valladolid ya sabe los planes de recolocación de trabajadores que tiene la dirección de la compañía una vez que cierre la fábrica vallisoletana el 31 de diciembre. 40 de los trabajadores podrían ser recolocados en la fábrica de Medina del Campo y otros 40 en 3 factorías que Bimbo tiene repartidas por distintos lugares de España. También habría personas prejubiladas y el futuro, la gran incógnita, sería 30 personas que podrían quedarse en la calle con la indemnización que la compañía estima que hasta el momento son 30 días por año trabajado con un tope de 21 mensualidades. Para el comité de empresa son ofertas muy bajas y por eso continuarán negociando mañana en el mismo hotel céntrico de Valladolid que se vienen realizando las últimas reuniones. Como gesto de buena voluntad, la plantilla ha desconvocado la huelga que estaba prevista para las próximas horas. La empresa nos ha manifestado que la Fundación Anclaje no se ha puesto en contacto con el LHH para poderle transmitir su posible inversor y asimismo nos dicen que la empresa les ha manifestado también a la Junta, a la Fundación Anclaje, un posible contacto con la empresa para que se pusieran en contacto con ella. Y la empresa nos alega que ninguna de las dos instituciones, ni la Fundación Anclaje ni la Junta de Castilla y León, han hablado con la empresa ni con el LHH. Hay momentos que dejan huella, hay otros que nos regalan sonrisas, un reencuentro, un brindis, un olor. Hay momentos que deberían ser eternos y otros que son especiales solo por compartirlos con quien más quiere. No recordamos días, recordamos momentos. Haz que sean momentos 10. Bodegas 10 siglos. Vive tu momento 10. El patrimonio industrial también ofrece posibilidades como reclamo turístico. Lo vemos en Olmos de Atapuerca, en Burgos. Allí hay una mina que ha estado explotada durante décadas y que ahora se puede visitar de manera diferente, en barca. Mina Esperanza abre sus puertas a los recorridos navegables. Ya estamos en contacto con la Universidad de Burgos, que son los que se van a llevar a cabo la coordinación y todo el estudio de seguridad y demás. La intervención va a requerir de una inversión de 240.000 euros. La Junta ya ha concedido una subvención de 170.000 a la empresa Ociosfera, lo que permitirá que los trabajos comiencen en aproximadamente 2 semanas. Hay que limpiar todo el barro que tenemos aquí, acondicionar, hacer los estudios de estabilidad, topografía y luego ya ir controlando el agua con bombas para que se mantenga un nivel de seguridad donde pueda circular una barca y donde si uno tiene un accidente y se cae, pues se pueda poner de pie sin ningún tipo de percance más. Esto va a posibilitar que a finales de mayo haya 2 galerías más abiertas al turismo. En el nivel -3 se va a recrear el viaje al centro de la Tierra de Julio Verne. Sobre todo esto para la familia, para los amantes de la magia, la fantasía, encontrarse en un medio tan inhóspito como es una mina, recreada con ese mundo tan fantástico, ¿no? Y en el -4 se va a permitir a los visitantes navegar por la galería minera. Manantiales naturales que mantienen siempre las galerías llenas de agua. Y ahí es donde pasaremos con barcas y la gente por libre, en barcas de 2 o 3 personas, podrán circular durante media hora por las galerías y vivir una experiencia única. Será una nueva experiencia para poner en valor el patrimonio de estas cavidades de Olmos de Atapuerca, de las que se extrajo mineral de hierro hasta 1974.